Hola, Miss. Ya. Hola otra vez, Miss. Hola, otra vez, Carlos. No, otra vez. Sí, vuelvo a verlos otra vez. Hola, Miss. Hola, Sebastián. Sebastián se desveló anoche, ¿verdad? Miss, yo me desvelé la noche pasada. Ay, no, ustedes. Me vi. Sí, Es que me quedé viendo escandalosos. L. Ah, tan bonito. Sí. Estábamos viendo el episodio donde creo que los ositos querían papás. Ah, Y fueron a una feria y uno que se llamaba Luis los engañó y cosas así, bla, bla, bla. Y no quiero. Ya vi Y todos por los eso episodios. yo aunque a mí también. me gusta ya cuando están grandes. De chiquitos me gusta, pero me gusta más. Hola, tan bonito. Bueno, mis amores. Hola, Dani. Vamos a trabajar sociales entonces. Ya saben, nos toca el periodo de sociales y vamos a seguir trabajando acerca de, recuerden que estamos hablando acerca de las política y sociedad. Ustedes ya trabajaron ahí en las páginas. Lo último que vimos ayer fue acerca del Estado de Guatemala en la página 205, los poderes del Estado. Sí, vamos a hacer la 206 y 207. Sí, la vamos a hacer. Solo que antes de esa, de la 206 y 207, ustedes ya tendrían que tener contestado que es un departamento, municipio y población, ¿verdad? Que fue lo que les dije, únicamente. Entonces, antes de hacer eso, solo quiero que Ya adelantemos leí un todas las poquito. páginas 208 y 209 que usted nos dijo. Bueno, el calendario. Sí, que había que leerla para que ya supieran más o menos de qué íbamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a verlo así de una manera rápida y luego contestamos las preguntas. Entonces hablemos acerca de las leyes, y presupuesto que tenemos nosotros en Guatemala. Hemos estado hablando acerca de eso, de las leyes, de la nación y Estado, de la participación ciudadana, estuvimos hablando ahí acerca de los tres poderes, cuál es la función de cada uno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar así de manera general acerca de las leyes y el presupuesto. Para esta fecha, ustedes en las noticias van a empezar a escuchar hablar acerca de que se está hablando del presupuesto nacional de Guatemala para el siguiente año. Es decir, qué se necesita adquirir el país, qué gastos van a haber y también el Poder Legislativo conformado por el presidente y todos los ministros, deben de entregar cuentas. Ahorita en diciembre, todas las instituciones deben de finiquitar, es decir, haber invertido todo lo que dijeron que iban a utilizar en las diferentes actividades. Entonces, ya se empieza como a hacer una fiscalización de esto. Pero para empezar ahí en la pantalla tienen ustedes cómo se aprueba el presupuesto. Empecemos por qué idea tienen ustedes de presupuesto. Para ustedes, ¿qué es un presupuesto? ¿Alguien que tenga una idea de qué es un presupuesto? ¿Pagar las cuentas? Pagar las cuentas. Es cuánto dinero tenemos y cómo lo ¿Cómo? gastamos. Exacto, muy bien, Sebastián.
Es hacer cuentas, saber cuánto dinero tenemos y cómo se va a gastar. Ese es un presupuesto, básicamente. Y el país también tiene un presupuesto y el legislativo, ¿verdad? Es el que lo ejecuta. Pero no se da solamente así, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto el día de ayer en los poderes, cada uno tiene ciertas funciones. Para que una ley se cumpla, debe cumplir ciertos procesos o debe tener ciertos requisitos. Entonces, miremos acá. Espero que se vea el cuadro, si no, igual yo lo voy a ir leyendo. Dice allí, dice el ciclo del proceso presupuestario y formulación del proyecto de presupuesto 2020 y multianual 2020 al 2024. Es decir, que ese es el periodo en que este gobierno puede decidir o puede proponer cómo va a gastarse los ingresos del país. Y dice ahí que el ciclo presupuestario constituye en la práctica el tratamiento por separado de cada una de las etapas del presupuesto. Bueno, entonces, para empezar primero, ¿de dónde creen ustedes que vienen todos los fondos económicos de Guatemala? Es decir, todo el dinero que tiene Guatemala, ¿de dónde creen ustedes que viene? ¿De dónde lo sacan? De los impuestos de las personas. De los impuestos de las personas, exactamente. Lo que hace la MUNI. Que son tasaciones y son ciertos impuestos, también se les llaman impuestos. Y cuando uno va a comprar algo, algún almacén y le dan una factura, le cobran a uno el IVA. Y todo ese IVA que se tiene que pagar por parte de las empresas, tiendas, todos, llega hasta el Fondo de Finanzas Públicas y se hace una acumulación de toda esa riqueza, de ese dinero, y luego ya se les dice cuánto tiene el país para poder gastar. Por eso es importante pagar el IVA. Y por esa razón es que también muchos dicen, bueno, nosotros, los guatemaltecos, somos los que pagamos los sueldos y trabajo de todos los servidores y funcionarios públicos, porque sale del impuesto que sus papitos pagan cada vez que compran una pizza, que piden, que compran una camisa, un par de zapatos. Entonces, todo lo que compramos se paga un impuesto. Incluso los risitos que vamos a comprar a las tiendas, aunque no nos dan factura, pero se paga impuesto. Las tiendas pagan ese impuesto a las empresas y las empresas lo pasan a la entidad pública, ¿verdad? A finanzas. Así es como debería de ser. Entonces, por eso es que también es un delito que alguien que venda algo en un almacén no dé factura. Bueno, pero para hacer eso se empieza de la siguiente manera. La etapa actual, que es decir, cuando se inicia, puede ser que empiece en la planificación el 30 de abril. Es decir, el gobierno, viene el presidente y se junta con todos sus ministros y empieza a planificar. ¿Qué necesitamos hacer? ¿En dónde se va a gastar? ¿Cuánto se va a gastar? Y hace una planificación. Luego hace un formulario con todos los datos y lo envía al Congreso de la República. El 2 de septiembre es el último día que tiene el presidente para entregar este informe o esta petición del presupuesto. Por eso es que les decía que ustedes, si no entrega ese, por ejemplo, se pasa el 2 de septiembre,
ya la otra semana, y él no ha entregado, el Congreso agarra el presupuesto que estaba del año pasado y vuelve a aprobar ese. Y no ese es le el que se pasa nada tiene al que volver. presidente. Puede tener una sanción y además puede ser que tenga ¿Qué problemas tipo de porque... sanción lo escogen otro presidente o ¿Cómo? es el mismo? ¿Cuál es la sanción del presidente? ¿Lo ponen otro o sigue? No, él sigue, pero se le puede mandar una amonestación por parte del Congreso diciendo que debe de tener cuidado de eso. Imagínense y el Congreso de la República daría a hacerlo público de que el presidente no entregó ese presupuesto anual. Entonces, pues él queda mal visto junto con todos sus ministros, ¿verdad? Él continúa, pero tiene que ejecutar los mismos procesos que hizo, por ejemplo, en el año 2020, lo tendría que hacer en el 2021. No puede cambiar más, ni puede quitar, ni nada. Así lo tiene que hacer. Y eso pues afecta al país porque cada año hay otras necesidades. Después de que lo presenta, él lo presenta el 2 de septiembre, es última fecha que tiene para entregarlo, puede entregar antes. El 30 de noviembre se da para su aprobación. Pero el 30 de noviembre, por ejemplo, el Congreso de la República le va a decir, es el último día que tiene para entregar. Puede hacerlo antes, ¿verdad? Pero le puede decir al legislativo que sí lo va a aprobar o que no está aprobado y puede hacerle cambios. Por ejemplo, si el Congreso o los diputados piensan que el dinero no se está gastando adecuadamente, le dice, pueden hacerle cambios. Dice, bueno, este dinero no lo puede usar para esto, tiene que gastar más en educación, por decirles, o tiene que gastar menos en defensa y invertirlo más en los hospitales o en salud. Entonces, el Congreso de la República puede cambiar el presupuesto o sencillamente decirle no se aprueba. Para hacer esos cambios, solo se va a dar a partir del 2 de septiembre al 30 de noviembre. O sea que son 3 meses en los que pueden cambiarlo, porque está, digamos, septiembre, octubre y noviembre, ¿verdad? En esos 3 meses se tiene que dar todo ese cambio de documentos. Si se aprueba o no se aprueba, al final, la fecha límite para aprobarlo es el 30 de noviembre. El 1 de enero se da para la ejecución. Entonces, ya en enero se empieza a gastar, ¿verdad? O a manejar ese dinero como se ha aprobado. Y se empieza desde el 1 de enero al 31 de diciembre. El 31 de diciembre ya tendrían que estar ejecutados todos los proyectos. Es decir, que allí ya tendrían que haber gastado todo ese dinero, ¿verdad? Invertirlo en Guatemala. En todo ese año se le puede dar un seguimiento por parte de todos los guatemaltecos. Por ejemplo, si sus papás quisieran saber y decir, bueno, yo quiero saber el gobierno de Guatemala en qué está gastando el dinero o cuánto hay en educación, puede ser un seguimiento de ver qué está gastando, si están utilizando para que lo dijeron, y pueden solicitar toda la información. También se les va evaluando, conforme va pasando el año, se va evaluando si realmente se está invirtiendo. Entonces, se mira, por ejemplo, si dicen que el presidente dijo que iba a mejorar las carreteras y que iba a gastar cierta cantidad de dinero, entonces tiene que poner el tiempo, ¿verdad? Entonces, si dice que, por ejemplo, en junio ya las carreteras iban a estar totalmente bien, en buen estado, entonces hay una comisión por parte de los diputados que tiene que ir a supervisar
que realmente se haya hecho eso. Como el paso Que del no solo... ¿Cómo? aquí en zona 6, como el paso de desnivel que hicieron. Exactamente. Ajá. Ahí había un presupuesto y había un tiempo y tienen que cumplirlo en eso. Entonces la comisión de evaluación tiene que ir a ver que lo estén gastando bien, que el material sea el que es realmente de mejor calidad y que realmente se esté gastando lo que se dijo. Porque cuando llega el tiempo de la liquidación, el 30 de marzo, todos los ministros, todas las entidades tienen que presentar cuentas y empiezan a liquidar. Entonces empiezan a cerrar. Ya después del 30 de marzo del siguiente año, ya nadie puede ejecutar ningún proyecto. Si alguien no lo ha terminado o no lo ha hecho, ya no puede tocar ese dinero, sino que ya tiene que empezar a liquidar. A ver realmente cuánto gastó, si sobró o no sobró dinero. Aunque se supone que nunca sobra dinero, ¿verdad? Que se gasta exactamente en lo que ellos se dijeron y por eso se planificó antes. Ahí van los sueldos de todas las personas, y lo que se va a comprar, el dinero que se le va a pagar a las empresas, todo eso. Ahí va incluido. Y finalmente, pues, la rendición, que se va a dar en el mes de enero, entre enero y febrero. Generalmente es en febrero y a principio de marzo a veces, que se da la rendición de cuentas. Entonces llega el presidente, va generalmente lo hacen en el Palacio, en el Teatro Nacional de Guatemala, donde se da la cuenta, donde se da la rendición. Y allí el presidente, junto con sus ministros, tiene que decir en qué se gastó el dinero y si sobró o no sobró y si se alcanzaron los objetivos. Y luego, nuevamente, en abril, vuelve a hacer el mismo proceso y así es como se da este proceso de aprobación nacional del presupuesto. Eso es lo que se hace cada año y como les decía, la información de lo que se va a gastar es pública. Cualquier guatemalteco puede conocer cuál es el presupuesto y cómo se va a gastar. Y claro que hay un procedimiento para esto, ¿verdad? Entonces, incluso el gobierno de Guatemala tiene anuncios o mensajes donde dice que ustedes pueden, o bueno, los mayores de edad, ¿verdad? Los ciudadanos guatemaltecos pueden pedir cuentas de todo el dinero que se está gastando. Y pueden preguntar de cualquier cosa que se haya comprado. Hay un canal en la internet que se llama Guatecompras. Y allí dice qué es lo que ha comprado el gobierno de Guatemala. Los ministros y el presidente, ¿qué ha comprado? Por ejemplo, si dice que han gastado por ejemplo, en hospitales, el tema de oxígeno, por ejemplo, que siempre se hace anual. Si cambian de empresa o qué empresa es la que les venden y ustedes quisieran saber cuáles son esas empresas y cuánto le está pagando, se pueden meter a esa página y ahí tiene que aparecer toda esta información. La única excepción para conocer ese presupuesto, o sea que no podemos tener acceso a eso, es todo aquello que sea de tipo confidencial o de reserva, porque darlo a conocer puede poner en peligro la seguridad del país, que podría ser, por ejemplo, no se dice si, por ejemplo, en cuanto a lo militar, ¿verdad? Si están comprando más, por ejemplo, tanques, armas. Entonces, todo ese tipo que tiene que ver con seguridad nacional
no se publica, porque eso es de tema confidencial, porque darlo a conocer, imagínense, cualquier otra persona extranjera también podría tener acceso a eso y saber qué tipo de armamento tiene Guatemala, cómo se defiende, entonces podría en peligro su seguridad. Pero son cosas muy, muy limitadas las que no se puede conocer en qué se está gastando. Pero generalmente se puede conocer. Entonces, tenemos acá una pregunta que dice, ¿por qué es importante conocer el presupuesto nacional? Entonces, quiero que piensen en esa pregunta y vamos a ver este video. Y luego, pues ustedes van a compartir qué piensan acerca de conocer el presupuesto nacional. ¿Te has preguntado para qué sirve el presupuesto general de la nación? El presupuesto permite estimar ingresos y egresos del erario público. Mediante el presupuesto se planifican la ejecución de políticas y programas públicos. Además, estima los ingresos que captará el Estado por medio del pago de impuestos o adquisición de deuda externa. El total de estos ingresos se utilizará para cubrir las necesidades en educación, salud, seguridad, justicia, entre otros. ¿Sabes quién aprueba el presupuesto? El presupuesto de la Nación lo debe aprobar el Congreso de la República antes del 30 de noviembre. Al no aprobarlo, queda vigente el presupuesto actual. Ahora te explicamos para qué sirve el presupuesto. El proceso de aprobación del presupuesto sigue varios pasos. El primero, el Ministerio de Finanzas entrega el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. En el segundo paso, el Pleno de Diputados del Congreso lo lee en primera lectura. En el tercer paso, se traslada a la Comisión Legislativa de Finanzas y Moneda del Congreso, quienes lo analizan y presentan dictamen respectivo a Dirección Legislativa. En el cuarto paso, se da a conocer el dictamen a todos los diputados para su aprobación. En este pueden cambiar algunos rubros del proyecto presentado por el Ministerio de Finanzas. Aquí los diputados tienen la oportunidad de presentar enmiendas de curul o cambios. El presupuesto debe aprobarse por mayoría absoluta, que es igual a 80 votos. Además, se puede aprobar de urgencia nacional en un solo debate con 105 votos. Sin embargo, no se entra a discutir ni conocer el mismo. El presupuesto sirve para establecer las prioridades de un gobierno, planificar en qué se invertirán los recursos que provienen de los impuestos o de las deudas adquiridas. Muestra en qué y cuánto gastará el Estado en políticas como educación, salud, seguridad, justicia y además se puede establecer en qué no invertirá el gobierno o qué no le interesa. Entonces, el presupuesto se debe utilizar así. El presupuesto debe ejecutarse según lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley del Presupuesto Anual, los acuerdos, manuales y circulares establecidas por el Ministerio de Finanzas Públicas. Los ingresos, como los egresos, deben registrarse en los portales de contabilidad financiera como SICOIN, SIGES, SNIP, etc. Además, toda compra o contratación debe realizarse según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y publicarse en el portal de Guatecompras. Bueno, entonces allí tenemos la manera en que se gasta el presupuesto nacional de Guatemala. Y ya saben ustedes, ya ahorita, la otra semana es el último día que tiene el gobierno para enviar como fecha máxima, como fecha mínima para que revisen ese presupuesto. Entonces, ahora sí, díganme ustedes qué piensan acerca del presupuesto nacional y si consideran que es importante que los guatemaltecos investiguen acerca de ese presupuesto. Yo digo que sí es importante para saber en qué gasta el presidente, si no gasta en tonterías o gasta en buenas cosas, como si se lo gastara en
en una mansión que no les sirve. Un helicóptero. Exactamente. Así como... O que ayude a niños pobres. Eso sí es más importante que comprarse una mansión. Exactamente. Eso lo hace la comisión de evaluación para ver Y que te cuento realmente se cuánto está vale gastando la eso. casa de Yamatei. ¿Cómo? La casa de Yamatei costó más de 2 millones, no sé qué. Imagínense ustedes. Y ustedes han escuchado ahorita, por ejemplo, solo Lo del bono dijeron en las familiar. noticias. Sí, y lo están diciendo ahora porque, por ejemplo, ese bono familiar que sale en el recibo de electricidad y que se prometió a las familias guatemaltecas darles 1,000 quetzales mensualmente por 3 meses. Eso fue aprobado. Eso no estaba en el presupuesto de este año, sino que fue aprobado de manera urgente, que fueron lo que ustedes escucharon ahí en el video, que se puede aprobar así cuando es de manera urgente. Y se aprobó, pero hasta la fecha no se ha cumplido. Entonces, la comisión de evaluación tiene que estar viendo que realmente se llega a cumplir, y si no se ha cumplido, ¿por qué no es? Si no se llega a ejecutar, pues el presidente de Guatemala, ¿verdad?, junto con sus ministros, tiene que devolver ese dinero. Igual si hay algún préstamo que se ha hecho a otros países para hacer ciertas cuestiones de mejoras acá en Guatemala, si no se ejecuta, se tiene que regresar a finanzas, al Banco Internacional de Guatemala, para que se quede un fondo allí para el siguiente año y que se ejecute de diferente manera. Pero falta por ver todo eso, ¿no? Bueno, entonces recuerden ustedes que nuestra situación en todo sentido, la educación, la salud, la infraestructura, que las carreteras estén bien o mal, va a depender de que se ejecuten bien estos proyectos. Como decía Carlos, ¿verdad?, que se dé en lugares que realmente lo necesite, ¿verdad?, con niños pobres o gente que no tiene casa donde vivir, que se les pueda dar o que se les pueda proporcionar. Y se tuvo que haber gastado menos porque el dinero que él tiene también se da a las escuelas que así no pagan nada y le regalan útiles, ahí también invierten, y este año no fue así. Exactamente. Y supuestamente el Ministerio de Educación dijo que sí se había dado, que se habían comprado cuadernos, libros, pero en muchas escuelas todavía no se han dado. En algunas sí, en otras no. Entonces, eso es lo que la comisión de evaluación debe de ver. Y de allí, la importancia de que cuando escojamos diputados, sean gente honesta y que ame al país. Y no que esté solo por dinero, ¿verdad? Porque algunos diputados son corruptos y no cumplen con su función, y aunque no se dé el dinero, dicen que sí se desarrollaron los proyectos. Entonces, cuando El presidente del Congreso, Se nos está acabando el tiempo, solo quedan 9 minutos. el presidente del Sí. Congreso, en su oficina, una bañera portátil. Imagínense. Solo Y gastándose en nuestro dinero, que es, todo eso es de los impuestos que se da, ¿verdad?, los guatemaltecos. Y mire, yo tengo ganas de gastarme mi dinero en Legos. Y yo también. Bueno, Mi eso lo pueden hermano le dieron 50 quetzales por su cumpleaños, pero a mí el año pasado me dieron casi ya 200, 100. Una pregunta, vamos a usar Tengo mucho dinero porque estoy chico. Bueno, a todos nos afectó la economía, ya vieron.
Miss, ahorita estoy Bueno, intentando borrar un vamos. nuevo Lego Mario, la cual será mío. Pues sería bueno que ¿Cuánto ahora vale? hacer Esos ofertas, Legos van a ver. no están en Guatemala ahorita, solo los estrenaron. Porque Pero yo, uno los puede. ¿qué dijiste? Bueno, mis Silenciaste. amores, vamos a ver en la página 206, donde ustedes tenían que escribirme ahí qué es el departamento, qué es municipios y población. Entonces, antes de que se nos termine el tiempo, tenemos 5 minutos. A ver, ¿qué es un departamento, mis amores? ¿Alguien que quiera decirnos? Yo, Miss, yo. Sí. Es un tipo de entidad de subnacional superior a la de un municipio. Muy bien. Fíjense que una de las diferencias es que entre los departamentos, municipios y población es la cantidad de pobladores. Los departamentos tienen mucha más población que un municipio, por ejemplo. Y Guatemala cuenta con 22 departamentos. Por favor, agréguenlo allí, si no lo escribieron, si ya lo tienen escrito, pues ya no. Y Miss, 22 departamentos. el departamento de Guatemala tiene 22 municipios. ¿Qué página dijo? Sí. Página 206, José. Ahora municipios. ¿Alguien que nos pueda leer qué es un municipio? Y ya le hice todo. Ajá. Es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato en la participación ciudadana. Muy bien. Y los municipios pertenecen a un departamento, ¿verdad? En Guatemala hay 340 municipios. Ese es el total de municipios que tenemos y que son como grupos pequeños. Y cada grupo tiene un gobernante. ¿Cuántos municipios dijo, Miss? 340 municipios. El departamento tiene un alcalde. Y cada municipio tiene un gobernador. Y vamos a ver la población. ¿Qué es una población? ¿Alguien que lo pueda compartir? El Carlos dijo que quería. ¡No! Bueno. Lo que puse fue que Guatemala está poblado en este 2020 17,600. Ah, no. 17,263,000 personas en Guatemala. Muy bien. Entonces, la población, según el último censo, tiene exactamente lo que dice Carlos y para manera de redondear eso, podríamos decir que tiene 16,5 millones de habitantes, según el último censo nacional, aunque muchos analistas creen que hay más, por lo menos 1 millón más. Y está dentro de las 4 grupos culturales: Maya, Ladina, Xinca y Garífuna. Bueno, entonces veamos el inciso número 2. Completa el texto con las palabras del recuadro. Entonces vamos a ir viendo ahí. En Guatemala, el poder se divide en leyes. 3. En 3 organismos del Estado. El primer organismo que está ahí, que dice que se encarga de administrar los recursos, ¿cuál sería? ¿Alguien que lo haya hecho? Judicial. ¿No? Legislativo. Es el organismo ejecutivo. Ejecutivo, que se encarga de administrar los recursos y está integrado por el presidente de la República, el vicepresidente y los... ¿Qué hemos estado hablando ahorita?
el presidente y quiénes más. Diputados. Ministros. No, en el ministros. En el ejecutivo están los ministros. Ahora abajo dice el organismo, aquí es el legislativo. Que nos está hablando acá Sebastián, que nos mencionó ahorita quienes lo integran. Dice el organismo legislativo es de crear las leyes, muy bien, Fernando, que rigen el país, así como modificarlas y derogarlas, es decir, dejarlas sin vigencia. Este organismo está integrado por los diputados, muy bien, Sebastián, por los diputados, el organismo legislativo. Ahora, abajo, por su parte, el organismo judicial se encarga de hacer cumplir las leyes vigentes en el país. Otra de sus funciones es juzgar a quienes han infringido las leyes. A este organismo pertenecen muy bien. Y la Corte. Y la Corte, muy bien. La Corte Suprema. Muy bien, ahí vamos. En la 207. Pregunta entre tus familiares si creen que en Guatemala existe la participación social activa o pasiva y que expliquen por qué. Anota la información que obtuviste. Esa la van a hacer ustedes con su papi, su mami, su tía, su tío, su abuelo o un hermano mayor que tengan. Miss, yo no terminé. La número 3 la van a hacer ahí. Miss, yo no terminé Y lo en de la número 4. ¿Cuál? Miss, yo le mando foto a Carlos de esto que hicimos ahorita y él me ayuda en eso de mate que le pregunté. Bueno, en la número 3 contestan ustedes ahí en su casa. Fernando, no le escuché bien. Que yo le explico a Carlos después lo que le hizo falta. Ah, bueno, ¿qué le hizo falta a Carlos? Se lo explico por WhatsApp. Carlos, ya no veía a Carlos. Bueno, tenemos un minuto. Sí, dice el código de Hammurabi es el primer intento de legislación, ya que incluye los derechos y deberes de los ciudadanos. Uno de sus principios más importantes es la ley del talión, o el ojo por ojo y el diente por diente. Esto significa que un delito se castigaba con la misma acción que había realizado la persona a la que se estaba juzgando. Y la pregunta, ¿explica si en la actualidad en nuestra sociedad se aplica la ley del talión? ¿Sí? ¿No? No. Ya no. Entonces acá no, porque ya tenemos una ley basada en nuestra Constitución Política de Guatemala que establece qué castigos o qué pagos se debe hacer de acuerdo al delito. En la siguiente, ¿crees que las sociedades serían